Señor, totalmente voy a mover esto para acá y entonces estamos. Sabemos entonces que Yom Kippur, nos quedamos la semana pasada a la puerta de Yom Kippur y esto era la fiesta de expiación. Hablábamos que el primer Yom Kippur era vamos a ver, ¿me estoy viendo yo en la pantalla o se está viendo alguien más? Te estás viendo. Sí, ok. El primer Yom Kippur era prácticamente cuando Moisés subió por segunda vez a recibir las tablas de la ley. Y dicen que su rostro resplandecía. Pero luego el Señor cumple Yom Kippur en nuestras vidas, expiando los pecados de nuestra vida. Y Él se vuelve ese intercesor en medio de nosotros, ese sacerdote. Entonces era de saberse de que el Señor le manda a instruir a los sacerdotes a que bendigan al pueblo con esta palabra. Zairita, puedes leerla. Esta palabra es una palabra maravillosa. Preciosa. Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Imagínense qué cosa más linda que le diga, yo quiero que los bendigas así. Quiero que profetice sobre ellos, que yo haga resplandecer mi rostro sobre ellos, porque lo que yo quiero es tenerlos tan cerca que el rostro de ellos se ilumine cuando están en mi presencia. El anhelo del Señor es devolvernos al punto de donde nosotros caímos, al punto de Adán, al punto de Eva, en donde caminaban con Él en medio de ese huerto, caminaban con el Señor, para que nosotros podamos hacer resplandecer la luz de Cristo en medio de un mundo de tinieblas. Esto es lo más lindo. Yo les aconsejo, si ustedes son madres o más que todo a los padres, oren esta oración sobre sus hijos constantemente, bendíganlos con estos, porque Él dice, así invocarán mi nombre y yo los voy a bendecir. Bendigan a sus hijos cuando oren con ellos, díganle, voy a leerte números y voy a bendecirte con esta palabra. Entonces, en Levítico 16:30, entonces entendemos que Yom Kippur era esto, en una oración, esto era lo que iba a ser la fiesta de Yom Kippur. ¿Qué dices, Airit? Pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor y quedarán limpios de todos ellos. Y quedarán limpios de todos ellos, pero sabemos que quedaban limpios por un año, nada más un año, pero ahora nosotros sabemos que el Señor entra y entró una vez y para siempre para limpiarnos de esos pecados y tenemos esa entrada directa a la oficina de el despacho. No es el despacho presidencial, sino el despacho celestial. Imagínense esa argolla, dirían aquí los ticos. Entonces, la sexta fiesta, que es Yom Kippur, para nosotros, los que tenemos el entendimiento de la revelación de Cristo como el Mesías, sabemos que es el día de expiación o día de perdón, y eso es maravilloso. Pero para quienes no reciben la revelación de Cristo, los que deciden no tener nada que ver, es también el día del juicio, el día del Señor. Son dos caras de la moneda para esta fiesta. Por eso entendemos que esta fiesta cae desde Yom Teruah y esos 10 días, cuando nosotros llegamos a Yom Kippur, son 10 días de terror, se le llama. En inglés se llaman the days of awe, en donde la gente está expectante de lo que va a suceder, porque o eran expiados los pecados o caía el juicio de Dios. Y cuando caen los juicios de Dios, vamos a ver en la escritura cómo de repente cuando caen juicios de Dios en la Biblia, usualmente es en el tiempo de Yom Kippur. Y lo vamos a ver también con la apertura del sexto sello, que a eso vamos a llegar. Pero de primero quiero hablarles de 4 cosechas y las 4 cosechas que se conocen más o menos, eran relativas en el tiempo en que se celebraban las fiestas. Sabemos que los primeros frutos era el tiempo de la cebada, la cosecha de la cebada.
Eso habla de los gentiles, era lo más barato, lo que comía un esclavo, lo que comían los animales. Y luego en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, cuando ya nosotros pasamos de ser esclavos a recibir el poder de Dios como hijos, se cosechaba la cosecha del trigo. En la fiesta de Yom Teruah y en la fiesta, o trompetas, vemos que se empiezan a cosechar ya los frutos de los árboles y vemos más que todo las granadas, las manzanas y unos cítricos que se dan en Israel. Eh, Ay, se me fue el nombre, pero bueno, es que yo no hablo hebreo. Pero la cosa es que esas, empiezan a cosecharse los árboles y también se cosecha el fruto de la vid, el vino, que eso está relacionado con Yom Kippur y con Sukkot, que es la fiesta de tabernáculos que inicia ¿cuándo? Mañana inicia tabernáculos. Entonces, imagínense qué emoción, estamos a un día de empezar esa fiesta. Pero estas fiestas, pues lógicamente tienen 10 días en medio de cada una. Entonces las cosechas no es que una se cosecha en una fiesta y el otro el otro. Estos son los frutos que en ese tiempo se cosechan. Pero hay algo muy importante acerca del fruto de la vid, acerca del vino y por qué está relacionada con Yom Kippur. Yo le pregunto a usted cómo se hace el vino. Bueno, yo espero que el vino que nosotros podemos tomar ahora no se haga así, ¿verdad? Eso espero. Ya los viñedos pues están un poquito más avanzados, pero en la época de Jesús así era como se hacía el vino. El vino se pisaba en lo que se llamaba el lagar del vino. Y ahí la persona chaca, 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 y el vino iba saliendo por un lado, iba saliendo el jugo y luego se fermentaba y pasaba por todo el proceso donde se convertía en vino. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos el proceso del vino con Yom Kippur cuando se relaciona con el tiempo del día del juicio? Mire qué interesante. ¿Qué dice Hebreos 10, Airita? Dice así, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Vemos que el vino se prepara machacando la uva, machacando el fruto de la vid. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis 19:15 que Jesús viene en el tiempo de Yom Kippur a herir a las naciones con su ira, cuando ya su misericordia se extendió hasta el punto donde él dice, tengo que ejercer un juicio. Mire lo que dice ahí. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto es Yom Kippur. Aquí se está refiriendo a que el Señor, cuando venga a regir con vara de hierro a las naciones y a juzgar a las naciones, Él va a pisar ese lagar del vino del furor de su ira. Ahí viene él a ejercer ese juicio. Y de alguna manera decimos, Señor, es que hablar del juicio de Dios suena tan feo, ¿verdad? No sé, no queremos imaginarnos a un Dios así, pero si nosotros no tenemos un Dios que juzga, es un Dios que nos sirve. Porque ¿de qué me sirve un Dios permisivo que solo ama? Tiene que haber un límite. Y los límites de Dios, créame, son mucho mayor y mucho más extensos su misericordia de los límites que nosotros a veces le ponemos a los hijos. Al contar hasta 3, a la 1, a las 2, el Señor cuenta hasta 1000, 2000, 100,000. La extensión de su misericordia es tan grande, tan maravillosa, que podemos entender que cuando Él ama y cuando Él ejerce su juicio, está también basado en el amor. Y eso es difícil de entender porque creemos que los límites no son de amor, pero son basados en el amor. Y Él dice que Él va entonces a venir a poner el orden y va a ser en el tiempo en que van a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Es en el tiempo en que Él va a juzgar a las naciones. ¿Qué dice Mateo 25, Zaira? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Quiero ser oveja. Ay, sí. Definitivamente nosotros somos oveja y lo que tenemos que anhelar, interceder para que nuestra nación sea una nación oveja. ¿Qué es una nación oveja? Es una nación que no persigue el judaísmo, es una nación que no persigue a los cristianos y es una nación que tiene libertad de predicar el evangelio. Básicamente, eso es una nación oveja. Las naciones cabritos, donde podemos ver las naciones en donde son perseguidos, las naciones comunistas, las naciones socialistas, las naciones musulmanas en donde matan a las personas por simplemente tener una Biblia en su casa. Esas son las naciones cabra y entonces el Señor las va a dividir. Cuando Él dice, ¿cuándo? Cuando Él se siente en su trono de gloria. ¿Cuándo es eso? Yom Teruah. Porque recuerde que el rey era llamado rey, pero se establecía como rey hasta el tiempo de trompetas. Por eso es que los reyes, entonces cuando se anuncia la coronación de un rey, se suenan las trompetas como todavía se hace. Isaías 52:15 entonces dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Este es un tiempo en el que el Señor entonces viene a establecer su reino y a juzgar a las naciones. Ese es el tiempo de Yom Kippur. Y Yom Kippur es la sexta fiesta, entonces nos deja en el sexto sello del Apocalipsis. Mire qué interesante, qué tiene que ver el sexto sello del Apocalipsis con esta fiesta, y esto es impresionante. Habíamos hablado de que el Señor hace una lista de cosas o de eventos que van sucediendo en Mateo 24. ¿Qué dice Mateo 24, Zaira? Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Ok. ¿Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo? Ya sabemos que eso es casi posible con el internet. Donde usted tenga una señal, un teléfono celular, prácticamente se puede predicar ahí el evangelio, no necesariamente tiene que ir una persona, pero dice para testimonio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque para que Él pueda venir a juzgar de acuerdo a su ley, tienen que haber anunciado su ley, porque si no, no sería justo. Yo no sabía, no, a mí nadie me dijo, ok, para que nadie diga nada, entonces de primero tiene que ser predicado el evangelio para que Él pueda venir a establecer el juicio. Y ese era el quinto sello, ¿se recuerdan? Entonces, dice Él, vendrá el fin. Pero espérense, después del sexto sello todavía queda el séptimo y todavía quedan todos los juicios y quedan un montón de cosas y todavía queda la siguiente fiesta que habla del milenio. Vienen 1000 años, entonces, ¿de qué fin está hablando? ¿De qué fin está hablando? Eso lo vamos a ver más adelante, porque no es el fin del mundo, así como las películas de Hollywood, ¿verdad? Y de repente y todo se quemó y ya, se acabó el mundo, ¿verdad? Y queda nada más el héroe con la novia para volver a salvar la humanidad. Está hablando de un fin y vamos a hablar de qué fin está hablando. Continúa Mateo 24. ¿Qué dice ahí, Isai? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Él dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pero Lucas lo explica un poco mejor. Dice, ¿qué es lo que dice Lucas? Dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución,
para que se cumplan todas las cosas que están descritas. Vean qué interesante, él dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, acuérdense que cuando Jerusalén fue destruida, lógicamente se fue rodeada de ejércitos y pues fue rodeada no de ejércitos, del ejército romano. Entonces, cuando veáis rodeada de ejércitos, ¿de qué estamos hablando? Dice que en ese momento va a llegar su destrucción. Su destrucción ha sido completa, ¿no? Sabemos que Jerusalén todavía sigue y logró revivir de los escombros. Y sabemos que la Biblia tiene un ciclo profético en círculos, ¿se recuerdan? Que lo hemos venido aprendiendo, que no es algo lineal, que de repente pasan cosas esporádicas, sino que vuelven a suceder. Esto va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque él dice en el 22, estos son días de retribución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo doy retribución por algo, es el pago de algo para que se cumplan todas las cosas. ¿Se han cumplido todas las cosas? No, no se han cumplido. Entonces quiere decir que esto está hablando en un futuro. Cuando nosotros veamos a Jerusalén rodeada de ejércitos, va a volver a estar rodeada de ejércitos y en este momento en donde se están haciendo acuerdos de paz con todas especialmente los países árabes que en un momento han odiado a Jerusalén y a Israel, como tal, nosotros podemos decir, ay, pero esto pareciera como que está como bien lejos, pero recordemos que esta paz es una paz momentánea. No es algo que va a perseverar ni va a durar como mucho tiempo. Cuánto tiempo sea, solo el Señor lo sabe, pero quería comentarles acerca de tres, voy a tratar de mover de aquí. Vamos a ver si aquí está. Voy a tratar de mover la pantalla para que se vea. Ay, perdón. No. ¿Alguien, sí lo pueden leer ustedes o a ustedes les sale la pantalla en otro lado? ¿Qué dice ahí, Zairita, el título? ¿Tú puedes leer el título de esa noticia? ¿No? Ah, no, ya. ¿Yo? Perdón. Potencial retiro de diplomáticos estadounidenses de Irak lleva a especulaciones de guerra. Esto fue el 28 de septiembre, hace 2 días, 3 días. Dice que las fuerzas iraníes mantienen una fuerte influencia dentro de las fronteras de Irak. Así que el conflicto verdadero es entre los Estados Unidos e Irán en tierra iraquí. El régimen iraní se está aislando debido a su hostilidad que ha llevado a una escalada de eventos dentro y fuera de Irak. Mayor agresión en el futuro es probable que continúe mientras que muchos países árabes consideran mejorar su relación con Israel. Irán no se va a quedar callado. Irán no se ha quedado quietecito, tampoco Turquía y tampoco Palestina. Las cosas están como burbujeando, ¿verdad? Ya lo hemos venido viendo. Esta noticia me llamó mucho la atención porque esto fue exactamente el día de la conmemoración de las personas que murieron en la guerra de Yom Kippur. Esto fue entonces en la fiesta de Yom Kippur que estuvimos celebrando hace unos días. Netanyahu dijo que un ataque preventivo contra Irán era una opción. ¿Por qué preventivo? Porque ellos han dicho, a nosotros el holocausto no nos vuelve a agarrar desprevenidos nuevamente. Nosotros no vamos a esperar a que nos tiren la primera piedra. No lo vamos a hacer. El pueblo de Israel ha sido atacado muchas veces y entonces él dijo, un ataque preventivo es algo sumamente difícil de ejecutar, pero entiendo que si Irán quiere establecerse en el norte, estamos listos para batallar con ellos. Esta es una lección clara de la guerra de Yom Kippur. Haremos todo lo que sea posible para proteger el Estado de Israel y no descartamos un ataque preliminar. Como diciendo, no descartamos el que nosotros seamos los primeros en atacar. Esto fue el día de ayer, anteayer, en el 29 de septiembre. Y luego anunciaron, esto lo anunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro acaba de exponer en su discurso, y él dijo que los sitios de misiles de Hezbollah por eso se pueden desencadenar nuevas sanciones de Estados Unidos, porque se dieron cuenta que hay más sitios, como el último que fue hace un par de meses o hace cuánto habrá sido, ya no recuerdo, pero hay más sitios con
todo este material explosivo que explotó en Beirut y él no amenazó, sino advirtió a la gente de Beirut que salgan a protestar porque estos lugares donde están manteniendo todo esto están rodeados en lugares donde viven civiles. Entonces vemos en medio de la firma de paz de varios países, vemos que esto está desencadenando por otro lado también lo que decía Jesús, ¿verdad? Cuando veáis a Jerusalén rodeada. No estoy diciendo que esto vaya a ser mañana, pero se está dando el escenario para que eso suceda. Muy, muy interesante. Entonces, ¿qué dice Mateo 24, Zaina? Continuando con Mateo 24 y lo que él decía. Pero hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gran tribulación cuando no la ha habido. O sea, hoy escuchaba a alguien que decía, esto va a ser que Hitler pareciera un niño del coro de la iglesia. La gran tribulación cual no la ha habido ni la habrá. Y eso no lo hemos experimentado. Eso está en el futuro todavía. Todavía está por cumplirse. Y él dice algo, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Aquellos días serán acortados a causa de los escogidos. Y yo me pregunto, a causa de los escogidos, a los escogidos se les van a cortar los días y a los otros no. Entonces, ¿qué va a pasar en ese momento en donde el Señor va a tener que sacar a su pueblo o marcar a su pueblo para guardarlo o ya sea para sacarlo? Pero lo hablamos la semana pasada, que puede haber dos arrebatamientos. Para el Señor no hay nada imposible. De todos modos, en medio de lo que va a ser la tribulación y la gran tribulación, que es un tiempo de 7 años, van a ser 7 años de las fiestas que se van a seguir celebrando y siguen su línea y se sigue celebrando. El Señor puede hacer lo que Él quiera en medio de esas fiestas. Y luego continúa, ¿qué dice? Dice así, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. De la higuera aprender. ¿Quién era la higuera? Siempre se ha hablado de que la higuera era Israel. Se recuerda que la higuera, el higo, era uno de los frutos de las fiestas de otoño. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna. Ok, no pasará esta generación. ¿Cuánto es una generación? Hemos hablado antes entre 70 y 80 años. Si la higuera vuelve a brotar sus hojas, eso fue Israel en el 47 y establecido el Estado de Israel en el 48. Si nosotros le sumamos, al 48 le sumamos 70 años, nos deja, ¿en dónde? En el 2018. 80 serían entonces en 2028, si no estoy mal, ¿verdad? Si no me están bien los cálculos. Estamos entonces en medio de lo que podría ser la gran tribulación, porque estamos en ese periodo de gracia de la que él habló, no va a pasar esta generación. ¿Quién es esta generación? Usted y yo. Nosotros vamos a ver al Señor venir en las nubes con su gloria y con sus ángeles con él. Eso téngalo usted por seguro. Si usted no se va, antes de que el Señor venga en este tiempo, estamos muy cerca a poder ser testigos oculares de este evento. Y él decía, conocer que está a las puertas. Así terminó él su mensaje a la última iglesia de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta. He aquí yo toco, quien me deje entrar, yo cenaré con él y él conmigo. Y luego, si nosotros agarramos entonces Mateo 24 y lo comparamos con Apocalipsis 6, donde habla del sexto sello, mire lo que dice. Dice, mire cuando se abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento.
El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte, póngale mucho, mucho ojo a esto, todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Él está hablando de este gran terremoto y dice que este terremoto va a remover toda isla y todo monte de sus lugares, pero él dice cuando la higuera deja caer sus hijos, cuando es sacudida. Pero esa palabra yo le pedía a Zaira que me la buscara el día de ayer, y sacudida también quiere decir temblar, que es lo mismo que hace un terremoto. Cuando tiembla, cuando es sacudida por un fuerte viento, sabemos que el viento muchas veces en la palabra está hablando de juicio, está hablando de un tiempo en donde conocemos que son tiempos fuertes para Israel. Pero entonces, cuando se abra el sexto sello, Michelle, ¿esto va a pasar? No. Curiosamente, pues vamos a ver. De primero vamos a ver, porque el sexto sello que se abre nos tira casi al final del Apocalipsis. Uno creería que son los 7 sellos y luego empiezan las copas del aire y luego empiezan las trompetas y luego empiezan los meteoritos y el... No, Apocalipsis no se puede leer en orden porque no está escrito en orden. Esto es una de las cosas por las cuales es tan difícil enseñar sobre el Apocalipsis. A mí, cuando yo quiero enseñar del Apocalipsis, créame que le pido al Señor que me multiplique las neuronas porque creo que se me mueren unas cuantas tratando de entender. Pero el sexto sello habla de un gran terremoto que toda isla fue removida de su lugar. Está hablando ya aquí de un juicio. ¿Ok? ¿Por qué? Si nosotros vemos cuando el juicio de Dios cayó sobre una persona, sobre Jesucristo, hubo un gran terremoto. Los terremotos de Apocalipsis especialmente hablan de juicios, están relacionados con juicio. Le voy a enseñar. Son 5 terremotos en Apocalipsis. ¿Cuál es el terremoto entonces del sexto sello? Si no lo estamos leyendo en orden, ¿cuál de estos terremotos es? En Apocalipsis 6:12 está el primero cuando, del que estábamos hablando, ¿verdad? Se abre el sexto sello y aparecen los eclipses de sol y luna y un terremoto. Ok, eclipses de sol y luna, ya sabemos que es juicio. El segundo terremoto es en Apocalipsis 8:5, cuando se abre el séptimo sello y el ángel arroja fuego del altar y se le dan a los ángeles las 7 trompetas. Vea pues. El tercer terremoto, Apocalipsis 11:7, cuando resucitan los 2 testigos que estuvieron profetizando por 2 años y medio y estuvieron profetizando y profetizando en nombre del Señor. Tenían derecho hasta inclusive que dejara de llover. Y el cuarto terremoto es cuando el templo de Dios en el cielo se abre y se deja ver el arca del pacto. Usted sabe que la persona que se asomaba nada más a ver el arca del pacto, a ver, y no estaba cubierto por la sangre y veía lo que había adentro, que era la ley, entre otras 2 cosas, esa persona caía fulminada. Entonces vemos que en cada uno de los terremotos hay juicio. Pero vemos el último terremoto en Apocalipsis 16:19, que dice que es cuando se derrama la séptima copa y la gran Babilonia recibe, oiga, el vino del ardor de la ira de Dios. Y dice ahí, toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Pero esto es casi hasta el final de todos los juicios. Quiere decir que el sexto sello, cuando hay un gran terremoto, del quinto sello al sexto sello, hay un gran trecho de cosas que van a suceder que Juan entonces empieza a describir en los demás capítulos. No son en orden. Me explico, y esto puede ser bastante confuso todavía para mí. Yo es que es bastante complicado, pero el libro de Apocalipsis no está escrito en orden. Entonces ahí es cuando dice, los reyes y los ricos y los grandes y los poderosos y todos se escondieron en las cuevas. ¿Por qué? Porque ellos decían los montes caen sobre nosotros, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vea, aquí ya vemos entonces la mención de que aquí ya se desata la ira de Dios, porque el gran día de su ira, que es que Yom Kippur, ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto es ya el final, pero entre cada sello se va a ir desatando
cada una de las cosas que vemos en cada uno de los capítulos. ¿No le parece interesante? Muy, muy interesante. Entonces supimos que el sexto día de la creación fue la creación del hombre a la imagen y semejanza del Señor. Entonces ese día es el día del juicio, el día en que el Señor juzga a su creación. Pero ¿qué pasa en el capítulo 7? Entre el final del capítulo 6 y el capítulo 8. ¿Qué es lo que pasa? Juan recibe una visión de lo que sucede entre el sello 5 y el sello 7. Que el sello 7 se abre hasta el capítulo 8. Entonces, mire, el capítulo 7, esto yo le aconsejo que usted agarre este estudio y lo ponga en pausa y se ponga a leer con Biblia en mano. Y mejor si es Biblia de papel. Porque cuando usted ve que termina el sexto sello, termina el sexto capítulo, luego inicia el número 7. El capítulo número 7 aparecen de primero 144,000 sellados de las tribus de Israel. No necesariamente son judíos, porque usted y yo podemos ser de los sellados y venimos con descendencia judía y sin saberlo, porque en la historia nosotros podemos saber de que nosotros, muchos teníamos descendencia judía, pero tuvimos que cambiar y lógicamente con todo lo que se dio y todo lo que se perdió, nosotros no sabemos si podemos ser de los 144,000. Entonces no son necesariamente judíos. Esos 144,000 son sellados. Ojo, son sellados, son apartados y reciben una protección especial y vamos a ver ese sello más adelante. Ellos reciben ese sello, pero luego los vemos otra vez en el capítulo 14. Vemos el canto de los 144,000 escoltando al Cordero. Y eso uno dice, ay, no, entonces esto, ¿cómo es la cosa? ¿Verdad? Pero no nos vamos a detener en los 144,000, sino que en el capítulo 7 también aparece ya la gran multitud de personas que salieron de la gran tribulación. Lo vamos a ver un poquito más despacio adelante. Y en el capítulo 8 se abre el séptimo sello y hay un silencio sepulcral por media hora. El cielo sabe que a la hora de que se abre ese sello, se desata algo tan fuerte, porque dice que se desata el sello, se le entregan las trompetas a los ángeles y a un ángel agarra fuego del altar. ¿Qué es el fuego? El juicio. ¿Cuál era el altar? ¿Qué era el altar? Donde caía el juicio de Dios sobre el sacrificio inmolado. Por eso es que Jesús se llama el Cordero Inmolado, porque sobre él cayó el juicio de Dios. Y se empiezan a desatar las trompetas. Entonces veamos, vamos a hacer una recapitulación por si se me perdió por ahí, porque yo sé que con dibujitos aprendemos mucho más. Yo por eso necesito dibujitos, porque aprendo, soy visual. Entonces, Apocalipsis 6, vamos a ver, Zaira, leamos eso para volver a entenderlo. Listo. Apocalipsis 6 del 11 al 13. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ok, quinto sello. Nada más se ve esto debajo del altar y ellos reciben sus vestiduras blancas y que tienen que esperar y descansar hasta que esperen a sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Aquí es donde probablemente se desata la gran tribulación. Probablemente. ¿Por qué? Porque dice que cuando abrió y miró el sexto sello hubo un gran terremoto. Ok, pero eso nos lleva ya hasta lo último. Ya nos lleva al último, me explico, nos lleva al último, casi el último episodio, cuando ya el Señor viene a establecer su reino. Pero Apocalipsis 7, después de ver a los 144,000, el ángel le pregunta a Juan, mire qué cosa, Juan, esto es lo que ve Juan. Y dice, ¿qué dice ahí, Zaira? Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo:
La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Él entonces ve la gran multitud. La gran multitud. ¿Quién es esta gran multitud? La que se habló en el sello 5, donde dijo, tienes que esperar a que tus consiervos, que todavía faltan, suban. Porque mire lo que dice después. ¿Qué dice Sai? Qué lindo esto, Mitch. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Wow. Mire, usted busque entre esa foto, usted busque a alguien que tenga más o menos el pelo como usted y usted diga, ese soy yo. Ese soy yo. Bueno, yo espero que nosotros no tengamos que salir de la gran tribulación, porque como le digo, la gente que salió de la gran tribulación y lavaron sus ropas, pero esta gente fue la que murió en la gran tribulación. O la gente que en algún momento, antes de que el Señor desata su ira, y es gente que no tomó la marca de la bestia, es la gente que no se doblegó y que siguió, pero que no se fue en el arrebatamiento, es gente que ahora está delante del trono. Por eso es que yo digo, es que el Señor no es un Dios de solo una oportunidad. Yo quiero creer que esta gente fue la que le cayó la peseta en el momento en que la iglesia se fue. Y sucede todo en verdad, las bodas del Cordero, y esta gente está ahora delante del trono de Dios sirviéndole. Porque no dice que ellos son la novia, solo dicen que estos son los que lavaron su ropa y están delante del Cordero. ¿Me explico? Es bastante curioso en que podamos dividir quién es cada quien. Y dice que es sobre el trono, el que está sentado en el trono extenderá su tienda junto a ellos. Lo que yo veo es que cuando yo extiendo algo es porque se me hizo pequeño. Cuando yo tengo que extender es porque todavía necesito cubrir a más, y quizá eso nos implique o quizá eso nos pueda dar a entender de que es gente que llegó como a la última hora, quizá, no sé, puede ser. Puede ser. El libro de Apocalipsis no lo vamos a entender a cabalidad 100% hasta que estemos delante del Cordero. Eso téngalo por seguro, eso téngalo por seguro. Y aquí está la promesa que dice, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Qué cosa más maravillosa. Este es el tiempo en donde esto se va a terminar. No vamos a llorar. Y aquí ya no hay llanto, ya no hay dolor, ya no hay preocupación, ya no hay estrés, ya no hay pánico, ya no hay angustia, ya no hay nada. Es algo tan lindo. Pero yo quería que comparáramos entonces Mateo 24 con Apocalipsis 6 y veamos el paralelo de lo que Jesús dijo con lo que sucede en Apocalipsis 6. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué sucede? El sol se oscurece, la luna no da su resplandor. Mire a la derecha. Mire cuando abrió el sexto sello y hubo ¿qué? Un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto y la luna entera se volvió como de sangre. Recuérdense que cuando la luna no da su resplandor, a veces tiene ese color como rojizo. Es a lo que se está refiriendo. Es el mismo evento. Jesús lo está diciendo. Y luego Jesús en Mateo 24 abajo dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en Apocalipsis 6:13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vemos exactamente el paralelo perfecto de lo que está pasando, pero no podemos creer que todo esto sea simultáneo de un día para otro. Ahí es donde nosotros nos pegamos, porque decimos, entonces después toca esto y esto y esto, y no necesariamente puede haber un lapso de tiempo. Pero sabemos
que los eclipses de sol es juicio a las naciones y de luna es juicio a Israel. Entonces eso nos habla mucho porque nos dice, arriba nos dice, perdón, nos dice que como la higuera deja caer a sus hijos, nuevamente, está hablando de Israel probablemente. Luego continúa Mateo 24:30. ¿Qué dice Zaira? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:31 dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces yo le pregunto a usted, ¿será que Mateo 24 lo va a ver la gente que se quedó? Mateo 24:30. Pero Mateo 24:31 es lo que vamos a experimentar o que van a experimentar las personas que entonces van a ser levantadas de un extremo al otro. Entonces podemos estar viendo que es el mismo escenario visto desde dos puntos de vista diferentes. Unos van a estar experimentando el ser sacados antes de que caiga la ira y otros van a estar viendo la señal del Hijo del Hombre que viene para la retribución del vino del lagar de la ira de Dios. Esto es interesantísimo si lo vemos desde ese punto, porque suena mucho más lógico. Él dice, va a escoger, va a juntar a sus escogidos. Ahora, cuando nosotros hablamos de las señales que el Señor dijo, voy a sellar a los 144,000, cuando hablamos de la señal del Hijo del Hombre, la Biblia es constante cuando habla de una cosa. ¿Cuándo podemos ver que el Señor, antes de ejercer su juicio, Él hace que se le ponga una señal? Esto ya sucedió en el Antiguo Testamento. Lógicamente vemos que antes de ejercer el juicio sobre la generación de Noé, el Señor sacó a Noé. Vemos que antes de ejercer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, el Señor sacó a la familia se me fue, sacó a toda esa familia, a ese remanente, antes de que cayera ipso facto el juicio de Dios. Entonces, yo le pregunto, ¿esto sucedió ya en el Antiguo Testamento? Esto ya sucedió, ya casi vamos terminando, así que no se me pierda. En Ezequiel 9, el Señor le muestra al profeta Ezequiel y le dice, mira todo lo que están haciendo, las abominaciones que están haciendo mi pueblo. Y lo lleva, dice que lo agarra de las patillas, así de las que dejas, lo agarra y como cuando nosotros le pegábamos un jalón de pelo a los hijos en el supermercado, ¿verdad? Cuando están haciendo berrinche, ese jaloncito de pelo, el Señor lo levanta de las que dejas, dice que lo levanta de las patillas y lo lleva al templo, como quien dice, ya estoy cansado, y lo planta en el templo y le dice, quiero que veas lo que está pasando. Y él empieza a ver a los sacerdotes adorando al sol, adorando a la imagen de Tamuz. Recuerda que Tamuz es el dios de la Gran Babilonia. A la imagen de Acera, la mujer con el niño en la mano. Ya habían puesto una imagen de Acera dentro del templo. Las mujeres estaban afuera llorando por Tamuz. Esto es en donde estaba la presencia de Dios. Y mire si Dios no es misericordioso, que Dios no había quitado todavía su presencia. Es que nosotros a veces decimos, Dios no ve, porque eso era lo que decían los sacerdotes y los encargados de la casa, del templo. Él se lo dijo a Ezequiel. Ellos dicen, yo no me doy cuenta, pero yo sí me estoy dando cuenta. Cuando nosotros el Señor decimos, uy, no me pasó nada y me llevé este lapicero o me robé esto o hice esto y nada, no me pasó nada. No es que el Señor no se haya dado cuenta, es que Él extendió su misericordia sobre nosotros. No es que Él está de acuerdo con lo que estamos haciendo, sino que Él dice, voy a extender mi misericordia, pero van a llegar un día en donde voy a entrar a cuentas contigo. Entonces Él dice, aparecen 6 hombres. ¿En qué fiesta estamos? En la sexta. ¿En qué momento cae el juicio de Dios? En la sexta.
Aparecen, dicen, 6 hombres. Y mire lo que le dice a Ezequiel. ¿Qué dice Zaida? Dice, entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y 6 hombres venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. Se detuvieron junto al altar de bronce. Usted se da cuenta, se detuvieron sobre el altar donde cae la ira de Dios, donde cae el juicio de Dios. Eran 6 hombres. 6 hombres, es la sexta fiesta. Yo podría decir que esto se dio exactamente en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque nos lo dice el siguiente versículo. ¿Qué dice? La gloria de Dios de Israel, del Dios de Israel, se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Wow. Wow. Esto, miren, este versículo, lean el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 de Ezequiel. Y aquí se desata una matancinga que uno dice, Señor, pero al final el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel, imagínense viendo aquello, aquella destrucción, aquella mortandad, Ezequiel intercede y el Señor le dice, al final yo los voy a volver a traer. Yo los voy a volver a restaurar, pero ya ha llegado al colmo la abominación. Y dice que la casa israel, la gloria de Dios se elevó de encima del querubín. Y eso es lo que vamos a ver al final, donde la gloria de Dios, donde su iglesia, donde sus escogidos son levantados y son quitados antes de que venga todo el juicio. ¿Por qué? Porque van a haber unos marcados en la frente. Nosotros vemos la marca de la bestia en la frente y en la mano, pero vemos que el Señor también marca, porque es que Satanás no puede hacer nada que si no es copiando. ¿Verdad? Él no, nada original, él todo se lo copia al Señor. Él le dice, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. Por eso es que yo le decía, esto tuvo que haber sido en el tiempo de Yom Teruah, de trompetas, a Yom Kippur, porque eran los 10 días en donde la gente estaba clamando a causa de las abominaciones. Había todavía un remanente que decía, esto no está bien. Hay todavía un remanente en la tierra que dice, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Hay un remanente que está entendiendo los tiempos tal cual. Hay un remanente que estos 10 días estuvo orando por misericordia por las naciones. Hay un remanente que entiende que cuando el Señor dice, el Señor obra. Y hay un remanente a quien el Señor está marcando para que hagamos la diferencia en medio de un mundo que se está despellejando. Esta gente estaba clamando y en el tiempo de Yom Kippur tuvo que haber venido ese juicio. Pero cuando nosotros decimos cuál es la señal de la frente, cuál es la señal con la que marcaron los 144,000, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿cuál era la señal? Si nosotros vemos la señal que se le puso era la letra Tav, que era la Tav antigua, que es la forma de una cruz. Eso es, no habla más que a Jesús. La tab moderna es un dintel con la sangre de Cristo. Pero la tab antigua era la forma de una cruz. Con esto quiero cerrar. Porque Jesús dijo, la señal del Hijo del Hombre en el cielo la verán. Y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin cuando vean la señal del Hijo del Hombre. ¿Será que el Señor va a desplegar su cruz a través del cielo? ¿Será que el Señor va a deslumbrar a todas las naciones con una señal en donde no va a haber nada y que va a ser irrefutable la señal del Hijo del Hombre en el cielo?
Y él dice, el Señor, entonces vendrá el fin. Pero el Señor, usando las letras griegas, el Señor dijo algo. Él dijo en Apocalipsis 21, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Y luego él dice, yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el principio y yo soy el fin, el primero y el último. Yo soy Aleph y yo soy Tab. Yo soy el primero y yo soy el último. Cuando la señal del Hijo del Hombre se manifieste, entonces vendrá el fin, porque quien viene realmente es Jesucristo mismo a reinar sobre la tierra. El fin del que estamos hablando es de una persona, la persona parecerse la persona de Jesucristo en los cielos, en donde Él viene a reinar y es el fin completo del reinado del hombre y de Satanás. Eso es lo que nosotros estamos. Entonces, ¿quién es el principio? Así inicia la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio es Jesús. El final es Jesús. En Él creemos, en Él estamos establecidos, en Él estamos esperando su venida, para que Él venga a reinar durante el último milenio donde vamos a reinar juntamente con Cristo. Y eso nos deja entonces en la fiesta de tabernáculos, que nos habla de ese milenio, que es exactamente, inicia el día de mañana. Del día de mañana al viernes 9 es la fiesta de tabernáculos. Yo los invito a que ustedes busquen. Lastimosamente, hoy tocaba terminar con el día de expiación. Yo hubiera querido darles la fiesta de tabernáculos el día de hoy para entrar directamente a lo que era mañana la fiesta de tabernáculos, pero búsquelo. Búsquelo en internet, vea la belleza, la riqueza que hay detrás de esta fiesta, pero todavía nos va a quedar un día de esa fiesta que la vamos a poder celebrar cuando recibamos el próximo estudio, que es el próximo jueves, que vamos a hablar exactamente de tabernáculos y el último sello del Apocalipsis. Los bendigo, los dejo con todo este banquete que el Señor nos ha preparado el día de hoy para que nosotros le demos gloria y honra al Cordero inmolado que está sentado a la diestra del Padre. Amén